¿Usted quiere saber cuáles son las señales de un apóstol? Escúcheme lo que yo le voy a leer. Mire lo que dice Pablo, la hoja de vida de un apóstol. En trabajos más abundantes, en azotes sin número, perdí la cuenta de cuántas veces me azotaron, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes más 1. 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros de los de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos como estos mismos que estaban ahí, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, además de otras cosas. Lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Dónde está la preocupación por las iglesias hoy? Esa es la hoja de vida de un apóstol. ¿Y sabe cómo terminó? ¿Sabe cómo terminó Pablo? No lleno de millones de dólares, no heredándole el imperio a los hijos, a los nietos. Terminó con una guillotina en su cuello, solo en una cárcel, diciéndole a Timoteo: tráeme el capote, tráeme los libros que todavía no he acabado. En la carta de Timoteo usted ve cómo él dice: todos me han abandonado, fulano y fulano, todos me han abandonado, estoy solo aquí, hermano, pero Cristo no me ha abandonado. Solo. Esa es la hoja de vida de un apóstol. ¿Dónde está la prosperidad de Pablo ahí? ¿Dónde están las iglesias que Pablo le dio cobertura ahí? ¿Dónde están los sembradores? ¿Dónde está el jet de Pablo ahí en esa hoja de vida? Yo no lo veo. Yo no lo veo. ¿Sabe por qué no lo ve? Porque el diseño de la iglesia del que te estamos enseñando no es lo que usted está viendo hoy. El diseño de la iglesia es esto: padecimiento, persecución, sacrificio, soledad, abandono, hambre. Y no una vez, Pablo dice muchas veces cada cosa. Ese es el diseño de Dios. Por eso que nuestros padecimientos personales, en la escala nuestra, usted tiene que considerarlos también. Esta es parte del evangelio. Voy a seguir, nada me detiene. Voy para adelante. Esta es mi cuota. Esta es mi cuota. Le meto el pecho. Duele, sí duele, pero yo voy para adelante. Esta es mi cuota para ser verdadero servidor de Jesucristo. La misma necesidad que había en ese tiempo la tenemos hoy. Los mismos abusos. Yo te quería mostrar esa radiografía porque usted sabe que eso usted lo está viviendo en este tiempo. Usted discútamelo. Lo lindo de predicar este tema en este tiempo, que por los frutos se conoce el árbol. Usted no me puede negar a mí que el palo que dio mango es mango, que el tamarindo es tamarindo. Hoy los falsos son falsos y se conoce por los frutos. ¿Dónde están esos jets de 54? ¿Dónde están esas auras de grandeza intocables, impolutos? Claro, pero la apariencia de piedad. Oh, seducen. Ay, qué lindo, me gusta cómo predica. El Señor dice que en ese tiempo le llamarán a Él y dirán que hicieron en el nombre de Jesús muchos milagros, y Él les dirá: apartaos de mí. Hoy es tan sencillo. Si yo te predico esto en los días de Gille Ávila, usted me dice loco igual que Pablo. Usted está loco. Y todavía me dirán locos muchos. Hay gente que cuando soltamos los temas y las enseñanzas le dicen a los hermanos: no escuchen a ese hombre, está enseñando falsa doctrina, verdades de Dios, pero que usted no las puede tolerar. No le bajan por aquí, le falta madurez. Amamos los mensajes los domingos, pero usted necesita esta vianda. El único que puede determinar cómo se construye la iglesia es el Señor.
Y el Señor le delegó a un hombre llamado Saulo para edificar, para poner un fundamento. Usted no le puede echar cuentos a Jesús cómo se construye. Vamos a ver si la Biblia nos revela cómo se construye, cómo el Señor construyó el cuerpo de Cristo. Para entender Efesios, todo, no solamente el 4. Por favor, vaya conmigo a Lucas capítulo 14, versículos 28. Ya cuando entro aquí ya ni el aire lo siento. Aquí hay aire, ya ni lo siento. Ahí está la gente muriéndose de frío. Hermano, los que vengan para acá traigan abrigo, ¿ah? Traigan abrigo, gloria a Dios. Gloria a Dios. Lucas 14. Yo ni siento el aire. Se prendió la cosa. Hermano, bájele 2. No le vamos a bajar ni un chin. Lucas 14, 28. Vamos a ver, ¿quién le puede enseñar al maestro a construir? Nadie. Nadie. Vamos a ver qué dice el maestro de construcción. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, el maestro va a hablar de construcción, no se sienta primero y calcula los gastos? A ver si tiene lo que necesita para acabarla. 29. No sea que después de que ya haya puesto el cimiento. Vamos a meterle lentitud aquí. Mucha atención en la transmisión. Mucha atención. Los que van a ver esto, los que están aquí, escuche bien. Aquí está hablando el Señor Jesucristo, tu Señor, tu Salvador, el creador de todas las cosas según la palabra de Dios. Esto no es cualquiera que está aquí. ¿Cómo Él define una construcción? 29, lo repito. No sea que después de que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Escúcheme, nos vamos a leer el 31. El que construyó, el que diseñó, el que le dijo a Job: ¿dónde estabas tú? Está diciendo aquí, porque este es el fundamento para donde los voy a llevar. Jesús está diciendo en el versículo 29, si yo no leo bien, léalo usted en su casa. Está poniendo un orden de construcción, no sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla. Ahora, pregunta, ¿qué Jesús está diciendo? Que para construir un edificio, una edificación, ¿qué se pone primero? El cimiento. El cimiento se coloca para empezar ¿a qué? A construir hacia arriba. Necesita un cimiento. Cimiento. Vamos a ver sinónimos de cimiento. Vamos a volvernos quirúrgicos. Saque el escalpelo, maestro. Sinónimos de la palabra cimiento: cimentación, firme, base, soporte, sostén, fundamento. Eso es cimiento, son sinónimos. Base, origen, principio. Todos estos 7 sinónimos dicen exactamente lo mismo que cimiento. Sinónimos, exacto. El maestro dice que primero se coloca el cimiento y después se construye. Voy lento para que usted me capte. Voy lentito para que usted me capte. Porque ahora yo te voy a demostrar por la palabra de Dios cómo se saca de contexto cuando Efesios 4 dice: él mismo constituyó el caballito de batalla de los títulos apostólicos de este tiempo. Es que ese versículo parece que le da luz verde, cancha larga,
para que ellos digan que sí hay el título apostólico en este tiempo todavía. Y yo lamento, pero hoy yo los voy a llevar al contexto de qué quiere decir el apóstol Pablo allí. Y esto que estoy colocando ahora es un fundamento para que lleguemos a ese punto en específico, porque vamos a derribar esa falsa enseñanza que saca de contexto ese versículo tan citado por los que se autonombran apóstoles hoy. Repito, nosotros no dejamos de reconocer que hacen una obra. Dios juzgará si esa obra vale, no vale. Eso no es asunto de nosotros. Lo que sí vamos a demostrar, no solamente, si usted no vio las anteriores, véalas. Usted tiene que ver las anteriores y las que vienen, porque esto todavía no ha empezado. Escuche. Jesús está diciendo cómo se construye. Yo le hago una pregunta a usted. Después de Moisés y el fundamento de la ley, todo lo que se sobreedificó sobre la ley oral, los 613 y los mandamientos, todo lo que pasó después de Moisés hacia arriba comenzó a tener infiltraciones, añadiduras, degradación. Empezó a corromperse todos los mandamientos de Dios. La caída de Leví, que la estudiamos aquí, pudimos darnos cuenta, hermanos, cómo Leví fue fiel a la casa de Dios. Pero ¿qué ocurre? Pero vosotros, sacerdotes, le dice el Señor a los sacerdotes de Israel. Igual pasa con la iglesia. Se colocó un fundamento y los que vinieron después, que Jesús advirtió vendrían lobos rapaces, Pablo advirtió, porque de entre vosotros mismos, Pablo mismo se está enfrentando a ellos. Señor, usted leyó conmigo en 2 de Corintios, lo leyó, la batalla que tenía Pablo ya en sus días contra estos. Así como en Moisés establece un fundamento, hermano, igual que Moisés establece un fundamento, nadie podía poner nada sobre el fundamento que Moisés había establecido de parte de Dios. ¿Quiénes se apartaron del camino? Los sacerdotes. ¿Quién fue fiel? Leví. ¿Quién fue fiel? Moisés. ¿Quién puso el fundamento? Dios a través de Moisés, Dios a través de Leví, pero se corrompieron, dañaron el fundamento. En la iglesia del Señor se colocó el fundamento una sola vez y para siempre. Lo colocaron los apóstoles, lo colocó el apóstol Pablo con todo lo que Jesucristo le enseñó a él, todo lo que Jesús le enseñó a él. Escucha, hermano. Primera de Corintios, capítulo 3, del 10 al 13. Mire los singulares. En gramática, singulares cuando es una sola cosa, una sola persona, singular. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo, ahí no dice nosotros, dice yo, en singular, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. La advertencia viene, 12. Y si sobre este, ¿cuál? Pablo, aclárame bien, el que yo tengo, pero ¿quién te lo dio? Me lo dio Jesucristo. Y si sobre este fundamento, toda la doctrina, todo lo que conformaría la edificación del cuerpo de Cristo, usted y yo, esto lo respetaron los demás apóstoles, según el concilio de Jerusalén en Gálatas capítulo 2. Los otros apóstoles reconocieron la gracia que Pablo tenía para ser llevado a los gentiles. De eso está hablando. Y si sobre este fundamento alguno, otro, cualquiera, edificare oro, plata, piedra preciosa, madera, heno, hojarasca,
la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará con el fuego, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego del juicio del tribunal de Cristo, la probará. En el contexto de eso está hablando Pablo aquí, del tribunal de Cristo. Escuchen, yo te estoy mostrando quién es el constructor de la iglesia. Yo te estoy mostrando el diseño de la iglesia, cuál es. Yo te estoy mostrando que el mismo Jesús te está diciendo cómo se construye. No sea que después que haya puesto el cimiento no pueda acabarla. Jesús te está diciendo que primero se pone el cimiento. ¿Qué vimos? Los sinónimos de cimiento: fundamento, base, principio, soporte, sostén. El sinónimo de cimiento es fundamento. ¿Recordaron los sinónimos? Jesús, te repito, amárralo. Jesús te está diciendo que hay de aquella persona que no sea que después que haya puesto el cimiento, el fundamento, no pueda acabarla. Jesús te está haciendo una advertencia. El que construye, hermano, aquí no estamos hablando de cualquiera, el que construye el diseño de la iglesia del que estamos enseñando, él dice que primero se pone un cimiento, un fundamento, para después construir la edificación. Hay de aquel que no calcula el gasto, de que pone el cimiento y no calculó. ¿Qué va a decir la gente? Jesús te está diciendo que la gente se va a burlar de ti porque tú hiciste un gran esfuerzo, colocaste la piedra del ángulo, colocaste todas las cosas, pusiste el cimiento, estás listo para empezar la construcción y de repente tú dijiste: no, ya no voy a hacer nada, se me acabó el material. Si tú comienzas un cimiento para edificar algo y tú no lo terminas, será objeto de burla. Jesús te está diciendo que los que ponen el cimiento deben terminarlo, pero hay un cimiento. Y el apóstol Pablo te está diciendo, el mismo apóstol Pablo te está diciendo: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el cimiento, el fundamento. Jesús está hablando de cómo se construye. Primero se coloca un cimiento y después se construye el edificio hacia arriba. El diseño de la iglesia no es piramidal. El diseño de la iglesia es que Cristo es la piedra del ángulo, desechada por los edificadores. ¿Cuáles? Los del Antiguo Testamento desecharon al maestro. Ahora esa piedra del ángulo viene a ser el tropiezo de ellos y el fundamento del proyecto nuevo. Pablo te está diciendo que él está haciendo según Jesús lo establece. Pablo no se está quedando corto, hermanos. Escuchen. ¿Usted comprende esto que le acabo de decir? Cristo es la piedra del ángulo, hermano. Los apóstoles colocaron el fundamento. Yo le pregunto a ingenieros aquí presentes: ¿cuántas veces se coloca el fundamento de una construcción? Una sola vez. Pregunta número 2: ¿dónde se coloca el fundamento? Digo, la pregunta es un poco tonta. ¿Dónde? ¿En el último piso? ¿Dónde se coloca? Es normal, pero tengo que preguntarle: ¿dónde se coloca el fundamento? Abajo, hermano. El fundamento está abajo. Por eso que Jesús dice: si alguien coloca un cimiento y no lo puede terminar, se van a burlar de él. Pero de Jesús nadie se burla. De la palabra nadie se burla. Del fundamento verdadero apostólico nadie se burla. El fundamento fue puesto, hermanos, como se coloca una construcción real, una sola vez. Es incoherente, es incorrecto, es un utópico que creamos que el fundamento se iba a seguir colocando. No. El fundamento se colocó. Los apóstoles lo colocaron específicamente y con más detalle el apóstol Pablo. Yo, como perito arquitecto, puse el fundamento. ¿Quiere ponérselo igual a la palabra de Jesús? Puse el cimiento. Mire cómo cada uno sobreedifica. ¿Qué significa? ¿Cómo van a construir el edificio a partir
de que ya nosotros colocamos el fundamento. ¿Cuántas veces se colocó? Una sola vez y para siempre. Y entiéndalo, hermano, el canon se cerró. 66 libros hay aquí, cerrado. ¿Quién más puede colocar y quién más le puede añadir algo a lo que está establecido? El fundamento se colocó una vez. ¿Qué haría la iglesia de aquí en adelante después del fundamento? Construir el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo seguimos siendo todos los que decidimos recibir a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Yo necesito que usted vaya corriendo a Efesios capítulo 2, por favor. Efesios capítulo 2. La revelación de la iglesia se encuentra en Efesios capítulo 2 y capítulo 3 y capítulo 4. Pablo cierra en el 5 y en el 6 con añadiduras extra. Pero escucha, hermano, repito, ¿cuántas veces se coloca el fundamento? ¿Qué se hace después? Se construye. Pablo dice, ninguno puede poner otro. Ahora tú entiendes por qué Pablo dice, ninguno puede poner otro fundamento del que está puesto. Es un absoluto. Cuando Pablo comienza a mostrar la revelación de la iglesia, mire lo que usted y yo vamos a leer. Versículo 20. Efesios 2:20. ¿Lo tiene? Es necesario que usted lo lea, porque usted lo va a leer ahora y va a quedar iluminado de todo lo que venimos diciendo. Edificaos. Mire el orden. Sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Qué viene después? En quien todo el edificio bien coordinado va ¿qué? Creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Tuche. El fundamento es una vez y para siempre. Lo colocaron 12 hombres, en específico el que está escribiendo esta carta. Edificaos. Mire el orden. Mire el orden. ¿Por qué aquí Pablo no está hablando ni de evangelistas, ni de pastores, ni de maestros? ¿Por qué todavía? ¿Por qué lo menciona en el 4? Donde nuestros famosos televangelistas, apostólogos autonombrados se agarran. Porque Pablo allá sí lo menciona, pero acá no. Señores que les gusta la hermenéutica sagrada, de la que yo no hago alarde, pero la manejamos al pie de la letra y al dedillo. En la hermenéutica sagrada y en la exégesis bíblica se manejan criterios muy fundamentales que muchos de ellos conocen, pero no les importa. El propósito de la comunicación. ¿Para qué se dijo? Pablo detiene la pluma y cambia de tema. No, esta es una sola carta. Olvídese de los capítulos, de los versículos. Hay un hilo de pensamiento. Pablo no terminó de escribir. Aquí no hay por pedazos. El hilo del pensamiento te muestra el orden de Dios para la edificación del cuerpo de Cristo. Hay un orden exegético, hermano, en quien todo el edificio va coordinado, va creciendo, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. El fundamento descansó en los apóstoles y los profetas, siendo Jesucristo la piedra del ángulo. Después de que Pablo avanza en este punto, Pablo dice en Efesios 3:1:
por esta causa. Yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Porque él era el hombre llamado a esa tarea. Prisionero de Cristo, él no podía escaparse de esa tarea. Era la cárcel de él. Ser el apóstol de los gentiles era su determinación. Escucha, hermano. Versículo 8, Efesios 3:8. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas en Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido en Dios desde los siglos. El misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. ¿Qué dice el versículo 14? Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué Pablo está doblando las rodillas? Porque te acaba de decir que el fundamento descansa sobre los apóstoles y los profetas. Y resulta que Pablo fue comisionado a ser el apóstol de los gentiles. Una gran responsabilidad. Pero Pablo no ha cambiado el tema. Sigue en la misma hilación de pensamiento. Pablo sigue escribiendo bajo el mismo criterio. Cuando Pablo viene desarrollando este tema, hermanos, y viene terminando de cerrar el diseño de la iglesia. Usted está viendo aquí el diseño de la iglesia. No es piramidal. El diseño de la iglesia no es que los hombres de cierto título están arriba. Leamos por favor Efesios 4:11, el famoso texto sacado de contexto. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hermanos, cuando el texto está diciendo que él mismo constituyó, yo le pregunto, hermano, ¿a quiénes se está refiriendo Pablo aquí? A los hombres que el mismo Señor llamó. Cuando él dice él mismo constituyó, no significa que iba a haber sucesión apostólica, sino que según el diseño de la iglesia iba a haber un cimiento. Nadie se iba a burlar de este edificio. Este edificio se iba a construir correctamente. El Señor como la piedra del ángulo, los apóstoles como portadores del fundamento, iban a dejar sobre la iglesia una base. Esa base iba a empezar a construirse hacia arriba como un edificio bien coordinado. El texto sacado de contexto para justificar la vigencia apostólica es este. No les interesa, no les importa que en el capítulo 2, versículo 20, te está hablando solamente de 3 grupos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la piedra principal del ángulo Jesucristo. Sobre el fundamento se va a edificar la iglesia. A ellos no les importa. Los más respetados maestros de la palabra de Dios no les interesa ese contexto. Te respetan todos los hilos de pensamiento,
Te respetan la ilación, el fondo cultural histórico, el motivo de la comunicación. Te respetan todo, pero cuando se habla de apóstoles, para este tiempo se les olvida que el apóstol Pablo está diciendo, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra principal del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, usted y yo, somos ese edificio. Todos los creyentes que creyeron después de eso son el edificio. Todos los que se convertían a Cristo eran el edificio. Ese edificio necesitaba ¿qué? Coordinación, orden, dirección. Como ese edificio que iba a construirse necesitaba coordinación, necesitaba más gente, en el capítulo 4 se añaden ahora tres ministerios más. El edificio necesitaba construirse bien. ¿Por qué en el 2:20 no hay pastores, no hay evangelistas y no hay maestros? ¿Por qué? Porque viene el hilo de pensamiento, hermano. Él mismo constituyó a unos, no a todos, apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas. Llegaron los que iban a edificar el edificio, a otros pastores y maestros. Los evangelistas, pastores y maestros serían los coordinadores de que el edificio se construyera de forma correcta. Los evangelistas, pastores y maestros se pueden considerar los verdaderos hombres que alinearon el proyecto del cuerpo de Cristo. Los ministerios vigentes son estos tres ministerios, hermanos. Yo no entiendo cómo los grandes hombres que Dios ha hecho maestros que respetamos, ¿por qué no respetan el contexto de la carta entera? Toda la carta habla de la revelación de la iglesia. Pablo les está diciendo a ellos que todas las cosas Dios las unió en Cristo y las entregó en sus manos. Por esta causa doblo mis rodillas, la responsabilidad que tengo sobre los gentiles. Edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, Cristo la piedra del ángulo, ustedes serán el edificio. Jesús te está diciendo que nadie coloca un cimiento, un fundamento y no lo termina. Tengo noticias para ustedes: el edificio se sigue construyendo. El problema es que el fundamento nunca fue diseñado para seguir subiendo. El fundamento se establece una vez y para siempre, y todos nosotros somos ese edificio santo de Dios. Ni siquiera es difícil de entender. El problema es la negación que hay. No es difícil de entender. No hay sucesión apostólica en toda la Biblia. Los apóstoles iban falleciendo y no había concilios para relevarlos a ellos. Santiago muere en el 44. Nadie lo sucedió. Cuando Pedro y Pablo mueren, nadie hizo concilio y habían apóstoles vivos. El último apóstol que queda vivo después de que sale de Pasmos, Juan, no establece 12 más. ¿Por qué? Porque establece a un hombre llamado Policarpo para que sea el principal de Jerusalén. ¿Por qué después sigue Atanasio? ¿Por qué siguen todos esos hombres y nadie se llama apóstol? ¿Por qué? ¿Es casualidad, hermanos? ¿Dónde están las señales de apóstoles de estos hombres? ¿Por qué el apóstol Pablo dice que señales de apóstol les he dado a ustedes? Segunda de Corintios 12:2, Pablo dice: con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Hechos 5:12. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios, no una. Muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón.
No me interesa cómo han querido torcer la palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestro principal manual. Todo lo que nosotros hacemos es según lo que está escrito en la palabra de Dios. Vamos a ver cómo se comportaron los apóstoles en situaciones donde habían crisis y se ejercía la autoridad. Cómo ellos ejecutaron dicha autoridad según el concilio. Te vamos a mostrar qué fue lo que estableció el Señor para el diseño de la iglesia, algo llamado presbiterio, y te lo vamos a mostrar por la palabra de Dios. Hoy queríamos que vieran que Efesios es una sola carta, no son pedazos de carta. Pablo no mandó esa carta por parte. Mándales el capítulo 1. La otra semana le mandamos. No, la serie la hacemos nosotros acá. Él no hacía series. Pablo no hacía series. Pablo mandaba una sola carta, hermano. No era por pedazos. No mandó el capítulo 2 aparte. Después de un mes le mandó el 3. Y el mes siguiente el 4. Y empezaban No. Era una sola carta, hermanos. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. El edificio bien coordinado necesitaba coordinación. Por eso se establece por el Señor. Él mismo constituyó. Escucha, hermano, esto es lo que le voy a decir. Cuando él dice el texto, él mismo constituyó, es porque él era el que llamaba. Hechos capítulo 9, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues, Señor? A mí es que tú me persigues. Ahora él me va a servir a mí para predicar el evangelio a los gentiles, a los reyes y a los de Israel. En Hechos capítulo 13, la confirmación del Espíritu: apartadme a Saulo y a Bernabé, a Pablo y a Bernabé, sepáramelos para una misión. Y ambos fueron enviados, pero el único apóstol que dio señales de apóstol se llamó el apóstol Pablo. El mismo primer viaje, milagros y prodigios. Segundo viaje, milagros y prodigios. No se detuvieron. No, el texto dice que Pablo y Bernabé apóstol. Espérate, yo te tengo eso guardado para el final. Obviamente el escritor sagrado Lucas te va a determinar que los dos eran enviados, porque Lucas, cuando escribe eso, ya fue en un tiempo mucho más adelante, y conociendo la historia, Lucas describe a ambos como enviados, pero el único llamado por Jesús fue Saulo. El único confirmado por el Espíritu fue Saulo, y lo confirmó no cuando los separó a los dos, sino por los milagros y los prodigios de Pablo. No por el llamado, los milagros de apóstol. Pablo dijo: señales de apóstol les he presentado a ustedes muchas veces. Hermanos, ya basta de utilizar el texto de Efesios 4 como excusa para trincherarse. Esto lo van a entender, lo van a aceptar, no lo van a aceptar. ¿Usted cree que yo tengo esperanza de corregir gente? No. Yo no tengo esperanza de corregir a nadie. Yo tengo solamente una misión de parte de Dios como atalaya de Dios, de decir lo que ya nadie se atreve a decir, de llamar las cosas por el nombre que son. Ya basta, hermano. El mismo abuso del que Pablo estaba predicando. Él dice: ustedes toleran a los que los roban, a los que los trasquilan. Ustedes no están locos, a mí me acusan de loco, y ustedes que dicen que no están locos, ustedes se aprovechan de ustedes. Hoy está pasando lo mismo. Hermano, el diseño de la iglesia no es una gran pirámide, porque este mismo versículo lo agarran para decir: él mismo constituyó apóstoles. Mira la mente carnal de estos hombres. Él mismo constituyó apóstoles. Joder, los apóstoles van de primero. Mira el orden carnal. Como dice el texto que él mismo constituyó, van arriba en la curumbita. Entonces, profeta y bajo. Y nosotros las maestritas acá, de ultimita, según el orden de ellos, que es una pirámide. Mira qué diferente es el verdadero orden de Dios. Mire qué diferente de verdad es el diseño de la iglesia. ¿Cómo se llama el título de este tema? El diseño de la iglesia. El diseño de la iglesia no es una gran pirámide donde el Señor los puso arriba. ¿Sabe dónde los puso el Señor? Abajo. Él mismo constituyó y él mismo fue el más humilde. ¿Quién lavó los pies? ¿Quién se hizo siervo? Él. ¿Quién entregó su vida por nosotros? Él. ¿Quién se despojó de su trono de gloria? No le importó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de su deidad. ¿Quién se humilló como verbo? Jesús.
El mismo Señor se Dispuesto estoy a hasta la muerte de dártelo cruz. todo y así Lavó los pies, no me vas a entender. permanecer. Porque la piedra del ángulo no venía a Mis colocarse ojos como el solo en grande. ti La piedra angular fijaré. era la piedra de la humildad. En verdad, Era la piedra del sacrificio, la piedra de la entrega. Ejemplo os he dado, dice el Señor. El gran testimonio, las piedras del ángulo, que era Cristo y los apóstoles, el fundamento era un fundamento de humildad, de sencillez, de sacrificio, de entrega. Ese es el verdadero diseño de la iglesia. Ese es el fundamento de la iglesia. Sobre ese fundamento, Pablo dice, solamente vamos a edificar de manera coordinada. ¿Quiénes lo harán? Los evangelistas, los pastores y los maestros, porque el fundamento se puso una sola vez y para siempre. El canon se cerró. Usted no le puede decir al constructor, siendo el barro, lo que el constructor quiere hacer. El que diseñó la iglesia fue el Señor. Los hombres no diseñaron la iglesia la diseñó Cristo. Él es la cabeza, pero es la piedra también. Nunca más deberían estos hombres utilizar este título. Deberían esforzarse por volver al fundamento, por volver a la humildad. ¿Usted cree que ellos se van a quitar el título? No aspiramos a eso tampoco. Pero alguien lo tiene que decir. Alguien lo tiene que decir. Y vamos a seguir entregando este tema, hermanos. Pero nunca más podrán utilizar ese pasaje de que él mismo constituyó. Si el propio Pablo le costó defender su apostolado, imagínate tú. Al mismo Pablo le costó. Se burlaban de él, loco, está loco. Roba, hace. No, Pablo no estaba loco. Pero tenía la suficiente locura para decir las cosas como son. Hoy, la iglesia del Señor necesita un par de gente loca. Loca por Cristo. Yo estoy loco por Él. Estamos dispuestos al vituperio y a lo que venga. Sabemos que el Señor va a respaldar la obra. Amén.